Bueno, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Boitía, soy la directora de la Maestría de Economía Urbana y del Centro de Investigaciones de Política Urbana y de Vivienda de la Universidad de Itela, y hoy tengo el gusto de inaugurar un ciclo de seminarios muy especial y que a mí me da mucha alegría poder organizarlo, que es el ciclo de presentaciones de graduados MEP. De graduados de la maestría. Y en este caso tengo a dos graduados del año 2021, o sea, dos magísters en economía urbana muy recientes, que han hecho unos fantásticos trabajos. Son el trabajo final, que es lo que hay que presentar cuando uno cursa una maestría, tiene que después presentar un trabajo final o una tesis, y hemos empezado entonces a hacer este ciclo de presentaciones con dos trabajos de estos dos alumnos, o graduados ya, colegas, que son Federico Pur e Ignacio Amadeo Álvarez, a quienes presento e invito a que ingresen a la pantalla. Hola Federico, hola Ignacio, ¿Qué tal? hola, bienvenidos Hola para acá. Cintia. ¿Qué tal? Para darles un poquitito de contexto, Federico es periodista especializado en temas urbanos, colabora en el diario La Nación, el diario ARI Chequeado, y es consultor en Urbanteo, aparte de ser magíster en economía urbana de nuestra universidad. Ignacio Amadeo Álvarez es gerente de desarrollo estratégico y diseño organizacional de la Subsecretaría de Comunicación y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Y yo les doy la bienvenida a los dos, y fíjense que estos dos trabajos no es casualidad que los hayamos elegido, porque en realidad tratan un tema en particular que es impactos de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia en la ciudad de Buenos Aires? Uno de los trabajos, el de Federico, es sobre teletrabajo en tiempos de COVID, y el otro trabajo, el que va a presentar Ignacio, es teletrabajo y consumo remoto, un modelo de predicción urbana. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo llegan a interesarse por estos temas? ¿Qué les pasó a ustedes en la pandemia? Porque esto fue seguramente en plena pandemia que ustedes decidieron, incluso yo en algún momento había hablado con Federico y su tema de investigación era otro. Así que, ¿qué pasó en ese momento para que ustedes, cómo llegaron a interesarse por estos temas, a juntar la información y todo? Federico. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación. En mi caso puntual, sí creo que la irrupción del COVID marcó un punto de quiebre y algo que ya de entrada parecía bastante grande o bastante importante, y que se suponía que ya uno podía adivinar que podía tener efectos urbanos importantes, porque hay muchas formas de investigar los temas que nosotros hacemos, pero no siempre tiene la vinculación con lo urbano. Entonces, por ejemplo, en el caso puntual del mundo del trabajo, si al mundo del trabajo y a los cambios que se venían en el mundo del trabajo con este pasaje masivo al trabajo remoto podía generar algún tipo de impacto urbano, bueno, podría llegar a haber alguna manera de medirlo. Y eso fue un poco lo que traté de bajar a tierra con la tesis, siempre tratando de operacionalizar, es decir, de encontrarle como hipótesis que pudieran ser falseadas o no, con métodos más o menos científicos y comprobables en cuanto a cómo había sido ese pasaje. Pero básicamente creo que tuvo que ver con eso, con que el pasaje al teletrabajo fue muy masivo y era la oportunidad de analizar algo que estaba ocurriendo en el momento. Eso es también un dato Claro, que la tiene. la pandemia nos daba un montón de experimentos nuevos que queríamos todos salir a medir, y vos encontraste que, bueno, a ver qué está pasando, ¿no?, con el tema del teletrabajo. Tal cual. Ignacio, vos en tu caso. Sí, mi caso fue similar a Federico. Surgió la interrogante a partir de tantos cambios de una medida sanitaria que afectaba también lo urbano y lo económico, ¿no? Preguntarme, bueno, ¿cuál es el impacto urbano? Algunos medios ya estaban publicando algunas encuestas y eso sobre el impacto económico, algunos trabajos más académicos, otros más encuestas a la población, y me surgió la duda de, bueno, ¿cómo lo están midiendo? Y quiénes están hablando sobre el impacto urbano que pueden tener además del económico. Y ahí vi que había poco hecho al respecto y bueno, me puse a pensar qué metodología podía haber para diagnosticarlo, ¿no?
Perfecto. Bueno, a ver, Federico, ¿querés empezar contándonos un poco entonces qué es lo que vos hiciste en tu trabajo, de qué trata, qué hallazgos encontraste? Si les parece, comparto un segundo pantalla y así Dale. pueden ver, se puede graficar un poco mejor. Solamente avísenme brevemente si lo ven arranco. Sí, ahí vemos. Bueno, un poquito las preguntas iniciales con las que comencé este trabajo. Creo que la principal y la más general es que se sabe sobre el pasaje al teletrabajo en la ciudad durante la pandemia. Acá hay un primer acercamiento que es el famoso recorte. Siempre se habla del corpus, ¿no? A veces en los textos. Bueno, también siempre necesariamente uno tiene que elegir un recorte que sea alcanzable, no pecar de ambicioso para después hacer demasiada poca profundidad sobre lo que uno analiza. Medir la intensidad de ese pasaje, si fue un fenómeno acotado o si fue realmente tan amplio como parecía, al menos en un primer momento, y este anclaje urbano, que es donde viven las personas que dejaron de asistir presencialmente a los puestos de trabajo. Ahí me parece que había unos disparadores iniciales que me parecían interesantes. Después aparecen las hipótesis, esto que decíamos de cómo operacionalizar lo que uno afirma, o lo que uno observa, o lo que uno quiere tratar de probar. Eh, y acá hay algo muy interesante que tiene que ver con la cercanía del hogar. No sé si recuerdan, en su momento había toda una discusión a partir de las medidas de seguridad en momentos de aislamiento obligatorio, de que uno podía salir hasta 500 metros del domicilio, de que uno tenía que moverse dentro de las cercanías, de que no funcionaban ciertos transportes. Entonces, una de las hipótesis estaba vinculado al hecho de qué hace la gente de lunes a viernes, mayormente de lunes a viernes, cuando no se toma el tren a la mañana y viajan todos al micro y macrocentro. Entonces, ¿qué pasa si esas personas entre semanas se quedan en los barrios y empiezan a consumir, o comprar, o hacer sus actividades más en las cercanías del domicilio? Y la otra pregunta, partiendo de otros estudios que hablaban de una macrocefalia de la ciudad, es decir, un fuerte concentramiento en el área central, en el área central de negocios, es, ¿puede esto marcar el inicio de la emergencia de nuevos subcentros, de pequeños centros barriales? Así que bueno, ahí aparecían esas dos hipótesis encadenadas y esta dificultad de ver cómo probarla. También se habían hecho estudios y se hicieron al principio de la pandemia. Yo me apoyé mucho en ellos y eran muy buenos. Uno es de CIPEC, de Ramiro Albriego, que había calculado qué tan teletrabajables podían llegar a ser los trabajos, porque esto sí es importante. No todo el mundo puede trabajar de manera remota desde la casa. Hay gente que trabaja con operación de maquinarias, hay gente que trabaja en el sector servicios, hospitalidad, centros de salud, etcétera, que el trabajo evidentemente nunca va a poder ser teletrabajable, y otros que sí. Entonces ya aparecía una potencialidad de teletrabajo dependiendo de los rubros. Y había dos fuentes claves en cuanto a cómo se podía dar ese pasaje. Uno era si uno utilizaba o no computadoras en el trabajo diario, y el otro es este de que las personas con mayor nivel educativo podrían llegar a teletrabajar más. Era solo una hipótesis, y había otros estudios también en Argentina que marcaban que el mayor nivel educativo es un proxy de mayor nivel de ingresos. Esto también era un dato sobre el cual me basaba. Así que eso también me ayudó al recorte de cómo hacer mi encuesta, ¿sí? Cómo hacer mi hipótesis. El instrumento que yo usé fue justamente una encuesta que yo distribuí de manera online. Ahí tenemos un primer problema, digamos, metodológico, que era cómo ajustarlo, o sea, ajustar la muestra al universo, porque uno sabe que se maneja en ciertos círculos, y hay hasta una especie de sesgo de clase, si se quiere. Si uno genera una encuesta online, la pasa de manera digital, la publica en Facebook, la publica en Twitter, bueno, quiénes responden y quiénes no responden, así que después hubo todo un trabajo de cómo hacer esa post-estratificación para que la muestra coincidiera lo más posible con el universo. Te paro un Y minutito, te sí, paro un claro, minutito, porque vos estás pasando muy rápido una cosa que es muy importante. Pensá que toda la gente estaba en su casa y vos quisiste levantar información de qué era lo que estaba haciendo, quiénes teletrabajaban en su casa. Y la verdad es que diseñaste una encuesta muy interesante, porque en realidad lo que usaste es, normalmente uno en no tiempos de pandemia, para cualquier trabajo saldría a encuestar en la calle, mandaría a encuestar a distintos lugares y todo eso. Vos utilizaste todo lo que pueden ser las redes y el poder de las redes
con todas las limitaciones que vos estás aclarando que eso podría tener, pero en un momento en el cual la verdad es que había mucha más gente que en otras oportunidades utilizando las redes, contestando a partir de eso. Entonces, vos también creaste una metodología muy novedosa para poder responder a la pregunta que te habías propuesto, ¿no? Claro, gracias. Y en ese sentido me parece que también está bueno para salir del círculo propio. Lo que hice fue apoyarme también en las promociones pagas o las publicaciones pagas de Twitter y Facebook. Es decir, cuando uno inicialmente, y esto pasa en muchas tesis, normalmente hace una encuesta y le empieza a compartir en amigos y conocidos, etcétera. Pero hay universos o mundos al cual uno naturalmente no llega. Así que aparte de publicarla en mis redes o publicarla en Facebook y demás, lo que hice fue crear una página profesional de Facebook, que es la que te permite hacer después promociones pagas de ciertas publicaciones, y la publicación que contenía la encuesta, le puse plata para promocionarla, para que llegara más gente. Y Facebook permite hacer un ajuste bastante bueno de cuál es el nicho específico al que uno quiere llegar. Entonces, si había barrios del sur de la ciudad al cual no estaba llegando, uno podía targetear esa encuesta para ese perfil de personas. Así que ahí de esa manera uno podía ver en vivo cómo se iban completando los cupos, entre comillas, de cada perfil que necesitaba. Y bueno, partiendo de estas limitaciones y continuando con las limitaciones que me parece que es importante también, yo me limité a personas que tuvieran estudios secundarios o superiores, porque yo sí creo que para ciertos sectores de nicho, de empleo o de ingresos en la ciudad, si uno quería abarcar todo el universo, quizás ahí aparecía la limitación de lo digital. Entonces, era mejor ser un poquito más amarrete, un poquito más conservador en cuanto a cuál va a ser el alcance de las respuestas, pero quedarme con eso. Y el otro que me parecía interesante, y que es lo que permitía mapear o no, que hayan mantenido el mismo empleo entre febrero y noviembre. ¿Por qué febrero y noviembre de 2020? Febrero de 2020 es el escenario base, la prepandemia. Hay muchas encuestas y muchas investigaciones que lo toman como el escenario base. Inclusive el Google Mobility Index, que es el que mide también desplazamientos y niveles de movilidad. Y noviembre, porque fue el momento en el cual se dio el pasaje del ASPO al DISPO, es decir, del aislamiento obligatorio al distanciamiento obligatorio, cuando se empiezan a relajar ciertas restricciones, pero esto también quiere decir que a ese momento, a noviembre de 2020, llevábamos casi 6 meses de restricciones muy fuertes. Entonces, ahí uno podía marcar ese otro punto de comparación de, bueno, ¿qué pasó 6 meses después en plena pandemia? Y acá aparecen los hallazgos, no me quiero detener mucho en esto, pero me parece que están buenos comentarlos. Una es que de este universo de personas, personas que viven y trabajan en Cava con estudios secundarios o superiores, el 11% antes de la pandemia lo hacía de manera remota, solo el 11%, o sea, 1 de cada 10 personas, y eso en el momento más álgido de noviembre pasó al 77%. O sea que ahí tenemos un primer dato del fuerte alcance del pasaje a teletrabajo. Y el otro, que de vuelta puede sonar obvio, pero siempre está bueno verlo con números y apoyarse con números, que a mayor nivel educativo, mayor porcentaje de personas que trabajan desde el hogar. Es decir, solo 2 de cada 3 de los que tenían solo estudios secundarios estaban teletrabajando para ese momento, pero en el caso de universitarios completos, maestrías, doctorados, había pasado el 84%. O sea, ese pasaje ha sido mucho más fuerte. Y el segundo gran grupo de hallazgos es esta relación que yo mencionaba antes de la maquinaria o el uso de maquinarias, yo acá estoy tomando las tipologías del INDEC, entre cuál había sido el pasaje al teletrabajo. Las personas que operan maquinarias, bueno, solo 1/3 lo habían hecho, y los que trabajan con computadoras, el 84%. Y un dato más interesante que tiene que ver con las diferencias de género, que son muy importantes, es que antes de la pandemia había menos mujeres teletrabajando que hombres, y durante la pandemia eso se igualó. Se dio una incorporación tan pareja que cuando uno veía la foto de noviembre de 2020, había casi igual número de hombres y mujeres trabajando de manera remota. Así que ahí queda un poquito identificado ese mapa. Y el último gran aspecto que me parece que está bueno destacar, porque se charla mucho, son los impactos en el transporte. Yo le pregunté a las personas que seguían trabajando de manera presencial, incluso en el punto más álgido de la pandemia, cómo se transportaban al trabajo, para compararlo con el escenario base. Y lo que vemos son algunos fenómenos positivos y otros negativos en términos de movilidad sustentable. Positivos, ya se mencionó mucho, el número de personas que iba caminando al trabajo, o el número de personas que iba en bicicleta al trabajo,
Bueno, acá vemos que casi en ambos casos se duplicó. Entonces, hubo un pasaje de movilidad activa, hubo un boom de bicisendas, hubo un mayor uso de todo lo que tiene que ver con la movilidad sustentable, eso es bueno, y sobre todo en los trabajos que quedan muy cerca de los domicilios, pero aparecen dos datos negativos. El primero es, el transporte público empieza a estar desfinanciado, y lo vemos por el dato de que hay menos gente tomando el subte, menos gente tomando el colectivo, menos gente tomando el tren. El porcentaje del tren es muy bajo porque recuerden que estoy tomando solo personas que viven y trabajan en Cava. Si tomara con Urbana sería mayor. Pero lo que quiero decir es que en todos los transportes públicos, menos pasajeros, menos tickets vendidos, y eso vuelve menos sustentable el sistema. De hecho, a la fecha, no volvió todo el uso de capacidad a los trenes y a los subtes como lo hacían en 2019. Y el otro dato negativo es mayor uso del automóvil particular privado o incluso del carpooling, que es un poco menos grave, entre comillas, y también el acostumbramiento a lo que vimos del manejo en taxi, el moverse en plataformas tipo Cabify, Uber, etc. Y eso, va más allá de la tesis, pero creo que subsiste hasta el momento, hay un acostumbramiento a eso, y es por eso que creo que vemos que hay niveles de congestión parecidos a la prepandemia, a pesar de que hay gente que está teletrabajando, o sea, a pesar de que hay menos desplazamientos de viajes, los niveles de congestión en la calle siguen siendo muy fuertes. Acá empieza una parte más divertida, creo, de la tesis, que tiene que ver con los mapas. Todos somos muy fans de los mapas, y hay una tecnología que es R, es un lenguaje de programación que me parece que me ayudó a poder mapearlo. Estas son unas herramientas muy buenas que creo que me dio la maestría. Siempre se habla de microcentro en crisis, hay notas periodísticas que hablan todo el tiempo de microcentro en crisis, hay fotos de persianas cerradas. Bueno, ¿cómo se vio esto? Y yo lo que logré hacer fue que por cada punto que cada hogar, de cada respuesta, que las personas me indicaban, yo trabajaba acá, y yo técnicamente trabajaba acá en la pandemia, pero dejé de ir, me permitió mapear la diferencia y la desaparición de estas actividades presenciales en el microcentro. Entonces lo que ven en la imagen del centro, de la izquierda, eran trabajos presenciales que se hacían en esos lugares en febrero de 2020, de los que contestaron mi encuesta, un punto puesto de trabajo, y a la derecha, qué había pasado 6 meses después. O sea, ahí se ve cómo se vació el microcentro. Y hubo áreas enteras, Puerto Madero, San Nicolás, Montserrat, donde más del 80% de los puestos de trabajo habían pasado al modo remoto. Es decir, que esas personas en la semana ya no estaban más en el centro, sino que estaban en sus barrios o en otros barrios de Cava. ¿Dónde pasaron a estar estas personas? Bueno, hay casos muy fuertes en Palermo, en Caballito, en Flores, en Recoleta, en Núñez, en Colegiales, en Villa Crespo. Creo que en general hablamos de trabajos que justamente tienen mucho que ver con el uso de computadoras, con el hecho de que las personas pueden comenzar a trabajar desde su casa en esos centros. Y esto también marca que en pandemia, en estos meses, se empezó a ver más actividad en esos lugares. Entonces, paradójicamente, no todos los barrios de la capital fueron afectados de la misma manera. Uno pensaba que hay menos movimiento, que hay menos gente en la calle, pero lo que se vio con el correr de los meses es que había ciertos centros que estaban favorecidos, lo cual puede ser positivo o puede ser negativo. Ahí ya no nos metemos tanto, pero es un fenómeno que aparecía. Acá se ve mejor en el mapa de Cava general, dónde estaban los empleos presenciales, los puestos de trabajo presenciales en febrero, antes de la pandemia, y en noviembre, 6 meses después. Ahí también se ve la desconcentración en el micro y macrocentro, pero en líneas generales en otros barrios también. Y el otro, o la contracara, la otra cara de la moneda es, dónde pasaron a estar los hogares que empezaron a teletrabajar. Y acá se ve una concentración interesante en el centro geográfico de la ciudad, cerca de Parque Centenario. Hay un corredor muy interesante que es el de Núñez, Núñez Belgrano, que normalmente era una zona únicamente residencial, y justamente por eso quizás, y por los puestos de alta calificación, aparece como un mini polo de teletrabajo ahí. El otro es en torno a la estación Villurquiza. Hay algunos fenómenos interesantes por ese lado. Acá lo podemos ver un poco por barrio, lo paso rápido, pero me parece que está bueno verlo. Un punto equivale a una persona teletrabajando antes de la pandemia. Después de la pandemia, se multiplican estos puntos. Lo que yo mencionaba acerca de Parque Centenario, de Parque Rivadavia. Este es el caso de Flores. Eh, Había muy pocas personas de las que contestaron mi encuesta que teletrabajaban antes, y luego, 6 meses después, estamos acá.
Este es el caso de Palermo, un caso muy interesante, un barrio muy grande, toda la Comuna 14, todos estos puestos de trabajo remoto. Esto es Núñez, que es lo que les mencionaba antes de la pandemia, y luego todas estas personas ahí. Y acá creo que ya voy cerrando, pero estos son algunos de los problemas y desafíos que aparecen con respecto a esto, que es qué pasa con la desigualdad norte-sur si esta mayor revitalización de actividades está limitada a los barrios más ricos de la ciudad, ¿sí? Porque de lo que vimos, creo que solo Flores podría ser calificado un barrio de clase media-media, pero todos los demás son de mayor nivel económico, entonces también habría que pensar qué pasa con la histórica desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad, si hay puestos de trabajo o movimientos comerciales o corredores comerciales que funcionaban en barrios del centro y del sur de la ciudad y ahora empiezan a estar en la cercanía del hogar. Y este es lo otro que mencionaba recién, los ejes comerciales. Este es el mapa de ejes comerciales del gobierno de la ciudad. Uno podría pensar, pero yo no me anticipé ni lo analicé puntualmente en la tesis, que el corredor norte ha sido más beneficiado. ¿Por qué? Porque hay personas que de lunes a viernes ahora trabajan con sus computadoras en sus casas y todo lo que hacen quizás al mediodía, cuando compran algo en la roticería, cuando van a almorzar, cuando van a un café, cuando van a la tintorería o incluso al gimnasio, por ahí antes lo hacían en los barrios del centro y ahora lo hacen en estos barrios de zona norte. Así que hay un cambio de cómo se empieza a configurar o reconfigurar el impacto urbano de la pandemia que me parece que está interesante estudiarlo. Luego hay un cambio de perfil, también un dato que se puede pensar a futuro, que es cuáles son los perfiles de personas que se van en la ciudad, porque hasta ahora siempre hablamos de subcentros dentro de Cava, este es el límite de mi tesis, pero también se habló mucho de la huida al verde, de gente que se va a vivir al kilómetro 50, al kilómetro 60, a Open Door en Luján, sobre todo en ciertos perfiles de familias, quizás parejas jóvenes con hijos chicos, etcétera. Que me parece que es un impacto también a analizar, porque es un riesgo en términos sustentables si hay una mayor dispersión, si hay una extensión, digamos, urbana que no responde a un incremento real tan grande de población. Y después preguntas más generales de qué puede pasar en el mediano plazo. Hay ciertas tareas que creo yo, más rutinarias, que pueden volverse permanentemente remotas, y hay otras que, en mi opinión, y la de muchos otros que saben más que yo, digo, que tienen que ver con el intercambio de conocimientos, la alta dirección, el estudio científico, los estudios de publicidad, comunicación, que la verdad que exigen ciertos momentos de reuniones presenciales, de lluvia de ideas, de un montón de cosas que se nutren de estar de manera presencial. De todas maneras, hay efectos que empiezan a aparecer y cada uno sabrá cómo en su rubro o en sus empresas o en sus empleos se ha pasado de modos presenciales 100% a modos más flexibles o a modos híbridos. Eso yo también lo preguntaba en la tesis de qué querían hacer. Esta es la última diapositiva. Yo les preguntaba en ese momento, la tesis es de 2021, que se imaginen qué pasaría si mañana se termina la pandemia y se levantan todas las restricciones. ¿Qué querrían hacer? Y la mitad de las personas, la mayoría dentro de estas respuestas, porque las otras son mucho más bajas, decía un modelo híbrido, ¿sí? Una combinación entre trabajo remoto y trabajo presencial, que creo que son los modelos que se empiezan a ver, como decía, en muchas empresas, modelos de 4+1, 2+3, 3+2, que son personas que quizás los viernes no van más a la oficina, o los lunes no van más a la oficina, o van 3 veces por semana y 2 trabajan desde la casa, y eso también creo que va a tener impactos urbanos, y bueno, efectos muy fuertes en la forma en la que se va a mover la gente, se va a desplazar la gente en la ciudad. Así que bueno, esas fueron un poco las conclusiones de lo que yo encontré. Obviamente abierto a preguntas Más, y comentarios. un tema más, Federico, del slide que vos mostraste recién. Volverlo por poner un minutito. Sí, En claro. realidad, el 22%, no solo el 49% dice que que quiere seguir trabajando, que quiere continuar, el 49% dice una combinación entre trabajo remoto y trabajo presencial, sino que el 22% te dice continuar trabajando de manera remota desde el hogar, tal como se hace durante la pandemia. O sea que entre Tal los cual. dos tenés
un 70% de tu muestra, ¿no? En este sentido. Yo creo que este trabajo plantea muchísima información muy interesante. Creo que sería muy interesante poder repetir el ejercicio en un tiempito cortito, ya tenés como una línea de base de qué es lo que pasaba en ese momento, para entender en dónde estamos hoy, ¿no? Con respecto a todo este tema. ¿No? ¿Qué fue pasando en el mediano y en el largo plazo? De hecho, lo que uno ve es bueno, que la gente durante la pandemia, más allá de verse forzada a trabajar online, también se dio cuenta de las ventajas de no tener que viajar a su lugar de trabajo, el costo de transporte en tiempo, básicamente, ¿no es cierto? Y también por el otro lado, esta nueva demanda de socialización y todo eso después de tanto tiempo de uno estar más aislado o eso. Entonces me parece que sería muy interesante en algún momento poder continuar con todo esto y poder entender qué es lo que fue pasando, qué es lo que va pasando a través del tiempo. Yo los voy a invitar al que quiera poner preguntas en el chat mientras ahora presentamos a Ignacio, que nos va a contar también un poco el tema de su trabajo, cómo avanzó con eso y cuáles fueron sus hallazgos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como veníamos charlando antes con Cintia y con Fede, la pandemia dijimos que cambió un poco nuestras vidas, ¿no? Cosas que antes hacíamos de otra manera, las empezamos a hacer remotas, empezamos a consumir de manera remota, a trabajar de manera remota, hasta festejar los cumpleaños de manera remota. Y esto llevó a acelerar algunos procesos que ya se venían dando, veníamos viendo en las ciudades. Como decíamos antes, la cuarentena fue una decisión sanitaria, pero que tiene un impacto grande en lo urbano y en lo económico. Y ahí es donde me pregunté, bueno, ¿qué desafíos hay en la manera de medir qué actividades económicas en la ciudad de Buenos Aires tienen posibilidad de convertirse en manera remota en tanto su producción o incluso en tanto su consumo? Y eso me llevó después a preguntas más profundas, como ¿qué define en términos espaciales el producir o qué define en términos espaciales el consumir un producto o un bien, ¿no? ¿Y cuál es el impacto urbano de esto? Antes de entrar en los resultados, primero les quería dar algunas definiciones de qué considero yo por trabajo remoto. El trabajo remoto para mí, y lo tomé así en este trabajo, es la deslocalización de la producción donde quienes producen un bien o un servicio están dispersos o de manera remota para producirlo, ¿no? Y el consumo remoto lo entendí como las personas que consumen un bien o un servicio lo pueden hacer de manera remota y también dispersa, como puede ser, por ejemplo, el delivery durante la pandemia o el consumo de un software, por ejemplo, de manera digital, ¿no? Pero las actividades remotas no están ni en un extremo ni el otro, digamos. Hay gradientes entre el consumo remoto y el consumo presencial y hay gradientes entre el trabajo presencial y el trabajo remoto. Y acá es donde yo hice 5 categorías para categorizar las actividades comerciales de la ciudad. Una categoría la llamé remoto full. Remoto full es una actividad comercial que puede prescindir del traslado de sus trabajadores y también se puede consumir de manera remota. Otra categoría es remoto hub, que son actividades que se pueden consumir de manera remota, pero necesitan trabajadores en el lugar, como puede ser una fábrica que puede enviar a domicilio, pero necesita a los trabajadores en el lugar, ¿no? Una intermedia es el remoto mix, que son las actividades comerciales que necesitan presencialidad, pero podrían complementarse en un escenario de pandemia con envíos a domicilio, como puede ser, por ejemplo, la indumentaria. El local a la calle de la indumentaria puede hacer envíos a domicilio o el restaurante también, pero depende también de la circulación de la gente y de que la gente pueda ir y si quiero probarme la remera, digamos, probármela presencialmente. La cuarta categoría es remoto complejo, que son actividades económicas
que se pueden adaptar a un esquema remoto, pero sería muy difícil, como puede ser una peluquería, un lavadero de ropa, una veterinaria, puede ir al domicilio de quien lo consume, pero requiere un gran esfuerzo de transformación de esa actividad y no sería la misma experiencia, digamos. Y por último, las actividades no remotas que no tendrían posibilidad de trabajo remoto ni consumo remoto, como pueden ser algunas actividades industriales, depósitos, talleres de autos, o incluso en este caso tomé la educación, entendiendo que la educación, hay todo un debate, digamos, surgido en la pandemia respecto de eso, pero que pueden haber nuevas modalidades de educación, pero los centros educativos nunca van a dejar de tener una presencialidad permanente, ¿no? Bueno, esto lo apliqué a la ciudad de Buenos Aires y los resultados fueron los siguientes. Casi un 9% de las actividades pueden ser full remotas, que quiere decir que pueden prescindir del traslado, como les decía antes, de los trabajadores y los consumidores. Un Ignacio, 21%... perdón, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? Está sí. buenísimo. Creo que estamos viendo el primer slide, si vos ya estás mostrando otros. Ah, perdón. A ver. Porque creo que ya estás en la parte de resultados, pero está bueno verlos. Ahí Sí. va. ¿Ahí lo ven? Un segundo. Ahí. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, este era el gráfico que explicaba un poco lo que les explicaba recién, el trabajo, el consumo remoto, los gradientes de remoticidad de las diferentes categorías que generé. En cuanto a los resultados en sí, un 9% de los comercios en la ciudad fueron clasificados como remoto full, que no necesitaban de la presencia del consumidor o del trabajador. Un 21%, casi 22%, podían llevar a domicilio, digamos, pero los trabajadores tenían que estar ahí, no tanto el consumidor. Casi un 40% de actividades comerciales requerían tener un esquema mixto para mantener su actividad. Y después un 14% tendría que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse a no remoto y un 15% no puede ser remoto, ¿no? Las dos primeras casi que son un tercio de las actividades que tendrían mayor resiliencia ante un eventual lockdown nuevamente en la ciudad, porque los consumidores pueden estar de manera remota. Y después hay casi un tercio también que no, que serían áreas más críticas donde habría que apuntalar en esos casos. Acá vemos algunos ejemplos que ahora vamos a ver de cada una de estas categorías, ¿no? Pero bueno, esta era la situación económica. ¿Cuál es el impacto urbano de todo esto? Y acá es donde vamos a ver algunos mapas, como mostraba Fede también, donde van a ver más iluminados los barrios que tienen una mayor representatividad de ese tipo de remoticidad, que podrían ser más afectados por la pandemia. En el caso de remoto full pueden ver que los barrios del centro, igual que mostraba Fede, son los más representativos. Ahí hay más actividades económicas que podrían adaptarse a un esquema remoto. Principalmente son actividades de oficinas o inmobiliarias o incluso estudios jurídicos y alguna representatividad en el norte, ¿no?, de la ciudad. En cuanto a remoto hub, se destaca el sur de la ciudad, donde hay por ahí fábricas, depósitos, actividades más relacionadas con la industria, y algunas en el centro y norte, categorizadas como kioscos de revistas o maxi kioscos, que para este trabajo fueron categorizados como remoto hub, porque son productos que están relativamente estandarizados y en todo caso podrían ser consumidos de manera remota. En el caso de actividades que necesitan alguna atención presencial, pero pueden combinarse con una remota, se puede ver que en el norte de la ciudad y centro de la ciudad se destacan, por ejemplo, los comercios de ropa o indumentaria, complementados con restaurantes y otros usos asociados al mayor volumen de personas, porque también son las zonas de la ciudad donde vive más gente, ¿no?
Y en cuanto a remoto complejo, también sigue un patrón similar, que es en las zonas de la ciudad donde más gente vive, hay más presencia de peluquerías, por ejemplo, que están clasificadas como remoto complejo, o bazares, o en la zona céntrica, lo que son joyerías. Y por último, en lo que es mapas, el no remoto muestra un esquema más homogéneo y disperso que el resto, también porque tiene los establecimientos educativos ahí que están distribuidos de manera un poco más homogénea que el resto de la ciudad, porque no dependen de la circulación y el consumo en ciertas avenidas principales o barrios principales, ¿no? Ahora, ¿cómo llegué a traducir esto en lo urbano? Bueno, ya existían algunos trabajos, yo también me basé en el trabajo de CIPEC de Ramiro Abreu que mencionó Fede, que era un trabajo en 2020 categorizando las actividades económicas. Él también se basa en algunos trabajos de Estados Unidos del mismo año que analizan según encuestas de trabajadores en Estados Unidos las actividades económicas, pero le faltaba la dimensión urbana por ahí de ese análisis y algunas actividades económicas quedaban fuera de la clasificación. Entonces dije, ¿qué tengo seguro que pueda usar de diagnóstico en la ciudad? Bueno, el relevamiento de usos del suelo. El relevamiento de usos del suelo es un trabajo que hace el gobierno de la ciudad cada tantos años, donde releva presencialmente todas las parcelas de la ciudad, absolutamente todas, y ve su actividad económica, ¿no? Visible desde la vía pública. ¿Qué actividad económica? Esto deja fuera algunas actividades económicas que no son visibles, como puede ser el servicio doméstico o puede ser ciertos consultorios que no tienen anuncios desde la vía pública, ¿no? Y ese relevamiento que tiene información geográfica lo pasé a través de estas 5 categorías que les mencionaba antes. Ese relevamiento tiene casi 500.000 relevamientos en toda la ciudad y los divide en 600 y pico de tipos de actividades económicas. Ahora, ¿cómo clasifiqué todas esas actividades económicas? Bueno, ahí generé una metodología para clasificarlas, desde la perspectiva del productor y desde la perspectiva del consumidor. Desde la perspectiva del consumidor identifiqué 2 dimensiones para clasificar. ¿Qué herramientas usa el productor para producir ese bien o ese servicio o para prestarlo? Que puede ir desde tener un galpón muy grande, un puente grúa, digamos, una infraestructura considerable que no se puede mover, hasta no requerir herramientas grandes, como puede ser digital o sí, prestar el servicio de manera digital. Y la posibilidad de distribución, ¿no? Que no se pueden distribuir porque tienen que ser consumidas en el lugar o se pueden distribuir de manera digital. Y desde la perspectiva del consumidor identifiqué otras 4 dimensiones. La necesidad o la posibilidad de traslado del consumidor, si yo necesito trasladarme sí o sí, porque es una actividad, por ejemplo, de performance, como puede ser un teatro, que más allá de que se adaptaron algunas modalidades en la pandemia, la actividad de performance en sí es importante, o me tengo que trasladar a un hospital porque es la persona a la que se traslada para intervenirla, o es el bien el que se traslada para intervenirlo, hasta no requerir trasladarme. Otra dimensión en cuanto a la evaluación de la calidad. Si necesito evaluar la calidad del producto visualmente presencial o no requiero o tengo herramientas digitales para evaluarla. Una dimensión en cuanto a la experiencia presencial. Si la experiencia presencial, como les decía antes, es excluyente, como puede ser el cine, el teatro, incluso en algunos casos la educación, o no agrega valor esa experiencia presencial. Y los hábitos de consumo, si existen en la sociedad mediante herramientas estadísticas de consumo, hábitos de consumo remotos o no, ¿no? Esa consideración más cultural. Con estas 6 categorías fue que hice esa traducción de todos los tipos de relevamientos del uso del suelo. Por ejemplo, un lubricentro, para que entiendan, sus herramientas de producción por ahí necesita maquinaria pesada para usar en la actividad. La posibilidad de distribución sería factible, pero no sería eficiente ir a buscar el auto a lo del consumidor y volver. Necesita trasladarse un bien. La evaluación de la calidad es opcional, la evaluación remota de la calidad. La experiencia presencial agrega
mucho valor, sí puede agregar dependiendo el caso, y el hábito de consumo remoto no hay. Eso me daba una remoticidad nula, ¿no? Estadísticamente según estas categorías. O una empresa de software que usa herramientas digitales, puede distribuir de manera digital, no requiere el traslado del consumidor, se puede evaluar la calidad de manera remota, no agrega valor a una experiencia presencial y hay un público remoto considerable, ¿no? Bueno, ya cerrando esto, algunas consideraciones importantes es que el 70% de las actividades que veíamos antes podría llegar a tener cierta resiliencia ante otro lockdown o otro cierre definitivo, porque puede adaptarse a brindar sus servicios y sus productos de manera remota porque el consumidor puede hacerlo, pero hay un 30% muy crítico que además está muy disperso en la ciudad que debería ser tratado con mayor cautela, ¿no? ¿Cómo puede ser tratado? Bueno, con compensaciones económicas o planes de reconversión de ciertas actividades para que puedan brindar sus servicios de manera remota. Y también tener en cuenta, como decía Fede, un poco procesos de suburbanización que pueden suceder en la ciudad. Veíamos que en el microcentro por ahí tanto el trabajo como el consumo tenía una gran presencia. En el modelo más remoto, bueno, esas personas por ahí deciden, al no tener la necesidad de estar trabajando o viviendo cerca del trabajo, poder vivir lejos en barrios más de la periferia o incluso fuera de la ciudad, y esto puede afectar a cambios en la movilidad de toda la ciudad. Por último, como una aclaración, este trabajo podría ser utilizado para otras ciudades del mundo. El relevamiento de uso del suelo usa el clasificador nacional de actividades que usa el INDEC, que a su vez está basado en un clasificador industrial que usa Naciones Unidas y que usan otras partes del mundo para ciertos análisis. Y bueno, quería invitarlos un poco a seguir pensando qué metodologías podíamos desarrollar para pensar cómo afrontar situaciones como la sucedía en la pandemia con la información que tenemos disponible, más entendiendo, como decía Cintia al principio, que estos trabajos fueron hechos en plena pandemia y no había alguna posibilidad de generar cierto tipo de información, ¿no? Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Excelente también el trabajo. La verdad es que yo me siento muy orgullosa por los dos trabajos que presentaron. Eh, con respecto a estas actividades que vos nombrás como resilientes, ¿no? ¿Cuántas de esas, creo que desde el punto de la política pública es interesante entender cuántas de esas actividades más resilientes están ubicadas en el área central de la ciudad, que de alguna manera también fue el área más afectada? ¿Tenés algún comentario sobre eso? Vos mostraste los mapas, pero yo te pregunto a vos, digamos, para poder entender cuáles son las posibles transformaciones que pueden darse en la ciudad, entendiendo ya no dónde trabaja la gente, sino cuán resilientes o no son las distintas actividades, por ejemplo. Sí, bueno, la cantidad de actividades en total en la ciudad que podían ser full remoto, digamos, son más o menos 10.000 actividades, de las cuales no tengo el porcentaje acá que están en centro, pero todo lo que es oficinas en todo el eje centro de la ciudad y como decía Fede, el eje de Belgrano, Palermo, es la mayor localización de lo que es oficinas, y también hay una gran localización de lo que es inmobiliarias, que bueno, la inmobiliaria igual hay una parte que se puede hacer remota, digamos, de venta de servicios, pero también tiene su correlato presencial a la hora de visitar, digamos, el lugar. Después de las actividades que son remoto hub, sí, son un poco más, son más o menos 30.000 actividades, y la gran mayoría de las industrias y depósitos están en barrios del sur de la ciudad, muy asociados a los accesos a la ciudad, autopistas o avenidas principales, ¿no? Perfecto, muy bien, muy interesante. Federico, ¿vos querés
hacer algún comentario con relación a lo que mostró Ignacio y tus conclusiones o algo? ¿Encontraste algún tipo de asociación entre lo que él está mostrando y lo que vos terminaste de encontrar en tu trabajo? Sí, un comentario sobre esto último en cuanto a ganadores y perdedores, entre comillas, de la pandemia. Claramente el microcentro es el que está en crisis y por eso se discuten estrategias de reconversión, cómo transformar oficinas en viviendas, etcétera. Y ciertos ganadores, entre comillas, al menos de vuelta, entre semana de consumos que se hacen en las cercanías, pero también hay ejemplos de barrios que están en una posición intermedia, que uno podría pensar que perdieron por el lado de menos trabajo presencial, como Palermo Recoleta, que también tenían sus oficinas, sus lugares de software o de ciertos centros, pero que a su vez fueron ganadores. Entonces hay como un empate, me parece interesante. Al menos en los puntitos del mapa yo veía que en Palermo y en Recoleta se perdían puestos presenciales, pero había más gente trabajando de la casa. Entonces el nivel de actividad en general permanecía estable. Así que esos no perdieron Interesante, tantos. muy interesante. El otro punto que yo les quería consultar es, ¿cómo ven ustedes? O sea, creo que esto es muy interesante para la ciudad de Buenos Aires, pero también existiría la posibilidad de expandirlo. Vos dijiste, bueno, la metodología existe, las clasificaciones de las empresas podemos hacerlas por todo eso. Sería muy interesante poder expandirlo, por ejemplo, a la región metropolitana, ¿no es cierto? Poder haber entendido en la pandemia qué fue lo que estuvo pasando, con respecto al teletrabajo, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosa que hayan visto de ese tema o quedó totalmente afuera? Al menos en mi tesis no lo llegué a analizar. Creo que también hay dificultad metodológica, que es, si uno quería analizar el AMBA, tiene 24 distritos, digamos, 24 partidos, entonces llegar, por ejemplo, a una masa crítica en cada uno de ellos para poder decir algo Para decir algo significativo interesante hubiera es, sido... es un desafío de escala, digamos, pero bueno, después hay observaciones que se empiezan a ver. Quizás un momento que yo llamo de tesis, antítesis y síntesis, o sea, que vos un poco lo mencionaste, Cintia. Al principio de la pandemia, todo el mundo estaba encerrado en la casa, todo el mundo estaba fascinado con aprender idiomas, con hacer cosas online, con hacer pan casero, etc. Y en un momento de estos, también la gente se cansa de esto, y por más bueno que pareciera en un primer momento, o sea, vuelvo, el primer momento es todo presencial, el segundo momento es todo remoto y quizás la síntesis empiece a ser este modelo híbrido y creo que con la suburbanización también puede pasar esto. Hubo gente que en 2021, por ejemplo, en enero, alquiló un mes una chacra, una casa grande en las afueras para probar cómo funcionaba este modelo, pero por lo que sé, ese pasaje no se dio por completo, digamos, a 2022 y no fue tan masivo como uno podría haber esperado, con lo cual quizás las ventajas que tienen las ciudades naturalmente de encuentros casuales, de entretenimiento, de cierto acceso, siguen siendo beneficiosas, entonces yo no sería tan, no sé, tajante como para decretar el fin de las ciudades a partir de esto. No, no, para nada. Hay un economista americano que está levantando información sobre estos temas, sobre el teletrabajo y todo eso. Digamos, tiene muchísima información y hace unos días él elaboró un informe en donde, varios informes, ¿no? Uno, por qué la gente no quiere volver a trabajar a la oficina, digamos, qué es lo que habría que proponerle a la gente para que quiera volver a viajar a la oficina, digamos, esto de hacer cosas distintas que las que uno puede hacer perfectamente en su casa, valorar la interacción y todo eso. Pero ahora hizo un estudio, por ejemplo, de cuáles son las ciudades que más se vieron afectadas con esto de perder población en las áreas centrales, ¿no? Y él dice que fueron las ciudades más grandes y más caras. O sea, las ciudades que por ahí eran grandes, pero que no tenían costos de vivienda y de suelo tan altos, la gente permaneció más. Pero aquellas ciudades que aparte de todo el costo de la vivienda, ¿no? era muy alto, esas ciudades fueron las que de alguna manera se suburbanizaron más en este tiempo. Eh, yo lo que quiero mostrar, aparte para la audiencia que tuvimos hoy, es no solo agradecerles a ustedes
agradecerles por los excelentes trabajos que han presentado. Como por ahí los que están en la audiencia no sé si lo saben, pero la maestría, cualquier maestría que uno estudie, tiene que, para recibir el título de magíster, uno tiene que completar un trabajo final. Y la verdad es que una de las cosas que a nosotros nos preocupa dentro de la maestría es que ese trabajo final les sirva a nuestros graduados para algo, que puedan desarrollar algo que les interese y que les sirva también para su proyección profesional. Así que yo los felicito a ustedes dos por sus trabajos. De hecho ganaron algún premio, creo, los dos, ¿no? En la maestría el año pasado por su tesis. Sí. 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 Y bueno, no sé si yo no veo preguntas en el chat, no sé si ustedes quieren algún mensaje final, un comentario final. Yo por ahí una aclaración, creo que en el trabajo de Fede, tanto como el mío, en las consideraciones sobre el empleo, ¿no? Obviamente esto se puede cruzar por ahí con empleo. De hecho, vi un poco cómo estaban las estadísticas de INDEC con respecto a empleo y se ve que en la ciudad de Buenos Aires un aumento durante la pandemia de lo que es industrias de servicios, digamos, y lo más asociado a lo digital, y una baja muy grande en todo lo que es manufactura y eso. Sería interesante por ahí, tanto en la ciudad como en el área metropolitana, como decías, cruzar esto con los datos de empleo, y también por ahí en el área metropolitana, más allá de que es difícil juntar los datos de relevamiento de uso del suelo, sí, poder cruzar para ver cuál puede ser el impacto. Perfecto, muy bien. Y a los dos también los felicito por haber encontrado metodologías muy pertinentes para analizar digamos, la pregunta que ustedes se habían planteado, ¿no? En eso fueron los dos muy creativos y bueno, y los resultados están a la vista. Así que con esto, como ya estamos sobre el final, les agradezco muchísimo, mucho también a todos los que asistieron, y bueno, y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.